Hola mis hermanos, estoy haciendo un video porque hay una serie de alborotos en las redes en el día de hoy tocante al voto en la República Dominicana o, o la decisión hecha por algunos de sus funcionarios políticos tocante a favorecer a la entidad política que le llaman Palestina, que no se debe confundir con la Palestina bíblica, con la entidad política que se llama la Nación Moderna de Israel, que tampoco debe de confundirse con el reino de Dios israelí en la Biblia. Ay, Señor, las confusiones. Señores, favorecemos a Israel como occidentales, como norteamericanos, en mi caso como estadounidense, pero no solamente los Estados Unidos, todos los países, casi todos los países en el occidente van a favorecer a Israel y lo favorecemos, pero no lo favorecemos de que porque Israel es el pueblo de Dios. Uh, la Biblia sí habla de Israel como pueblo de Dios provisionalmente. Y todo israelí o judío puede ser pueblo de Dios siempre y cuando se sometan y reciban y confiesan y vivan bajo el reinado del rey de Israel que se llama Jesucristo. De otro modo, se separan del estatus que se le concede provisionalmente en la promesa del Mesías y el cual tienen que aceptar. Dios ha tenido en un sentido público 3 hijos, en el sentido público. El primer hijo, el hijo protológico, se llama Adán, el primer hombre. Y bajo probatoria, Adán se separó del pacto de Dios, cayó en desobediencia, hubo una caída, una separación, y por la gracia de Dios, Génesis 3:15, por la gracia de Dios, Dios le concede un pacto de gracia, esperando, provisionalmente esperando el Mesías que iba a venir y herir la cabeza del enemigo del hombre, de Adán, que era la serpiente. Ese fue el primer hijo, el hijo protológico. Luego Dios levanta a un hijo provisional que se llama la nación de Israel, especialmente durante la era del bronce, que fue el reino de Dios en tierra, visible, mediando la gracia de Dios y la promesa del Mesías. Provisionalmente, mis hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es por un tiempo solamente que ese hijo de Dios tenía el mando de los oficios monárquicos, proféticos y sacerdotales, provisionalmente, hasta que llegara el gran monarca, el gran profeta, el gran sumo sacerdote, que ya toma esto provisto en la nación de Israel, en este hijo provisional, y le concede un estatus consumado. Hijo provisional. Una provisión que duró de más o menos desde el siglo XV antes de Cristo, desde el Sinaí, hasta el primer siglo, cuando no el primer hijo, no el hijo provisional, sino el hijo escatológico, el postrer Adán, el segundo Adán, el último Adán, el verdadero Israel. Mientras que Israel fracasó por 40 años en el desierto, el Señor Jesús por 40 días pasa la probatoria que tanto Adán como Israel fracasó y falló en cumplir. Porque él ni es ese hijo protológico ni hijo provisional, él es el hijo escatológico.
el consumado, el para siempre, que en su persona absuelve todas las funciones que Israel desempeñaba como rey, profeta y sacerdote. Ahora, ¿esto quiere decir que Dios ha rechazado el pueblo de Israel? ¡Para nada! Porque los evangelios, las epístolas, Romanos, en toda parte les concede a los judíos venir a los pies del Señor Jesucristo. Se le ha predicado, y de hecho la iglesia, la palabra iglesia significa congregación, significa el grupo, una asamblea, que es la misma palabra que se usaba para la asamblea de Israel en el Antiguo Testamento. Es el mismo pueblo. De dos él hizo un pueblo. ¿Qué significa esto? Que ese Israel que ustedes ven ahí, el estado político de Israel, no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia, excepto en biología. Es todo. Y para ser pueblo de Dios, sencillamente tienen que aceptar a Jesucristo. Y se les da. Entonces, apoyamos a la nación de Israel. ¿Por qué? No porque ellos tengan algún estatus benéfico o escatológico o profético de que Israel es el reloj de Dios. Mentira del diablo. Jesús. Si hubiese el reloj, Jesús es el reloj de Dios. Dios es el reloj de Dios, en realidad. La Trinidad es el reloj de la Trinidad. Todo lo decide la Trinidad, sin la necesidad de nadie más, sin la necesidad del pueblo provisional. Así que apoyamos al pueblo de Israel. ¿Por qué? No porque tiene algún beneficio para nosotros, sino porque la Biblia dice amar a vuestro prójimo. Es todo. Y amamos a los palestinos. Y si le siguen dando problemas terrorísticos a Israel, nos oponemos a eso. Pero amamos a Israel porque la Biblia dice que Dios es amor. No porque Israel puede hacer nada por nosotros. El verdadero Israel ya lo hizo todo por nosotros. Ese se llama Jesucristo, el verdadero hijo obediente que logró donde Adán e Israel monárquico fracasó anchamente. Así que si uno pudiera ser salvo por ser miembro del pueblo de Israel, no hubiese habido necesidad de Jesucristo. Así que apoyamos a Israel, pero es por amor, porque hay que amar al prójimo, y además de eso, por la posibilidad de evangelizar, para que puedan venir al Señor Jesús y así injertarse al verdadero Israel del cual se han separado por su incredulidad en contra de Jesús y por intereses políticos. A nosotros nos conviene que ellos estén bien, porque si no, ese lío de demonios que está amarrado allá en el Medio Oriente se pueden unificar y destruir al mundo, como casi lo hicieron varias veces en la época medieval. Así que políticamente nos interesa que Israel moderno prospere, pero que tenga algún sentido espiritual. Estos son los inventos de los avivamientos estadounidenses norteamericanos. Son cosas nuevas que surgieron en el siglo XIX, que se inventaron en los campos de Kentucky, levantando carpas y haciendo avivamientos y regando paja y tirando agua para arriba, y mujeres profetizando y predicando lo que la Biblia había prohibido por miles de años. Así que dejen eso. Y la buena noticia es que si estamos en el verdadero Israel de Dios, el Señor Jesucristo, tanto judío como griego, de ese pueblo que eran dos, que Dios ya ha hecho uno, nosotros tenemos la esperanza de vida eterna y de paz en Jesús solamente. Bendiciones.